Durante décadas el mundo creyó que una pistola de combate potente era un invento exclusivo de las superpotencias industriales. Durante años nos martillaron en la cabeza que la legendaria Colt 1911 estadounidense de John Browning era y seguía siendo la única cumbre del pensamiento de ingeniería imposible de superar. Nos hicieron creer que para crear un arma capaz de detener a un toro furioso y al mismo tiempo funcionar con la precisión de un bisturí quirúrgico, se necesitaban las fundiciones de acero de Hartford, los presupuestos multimillonarios del Pentágono o laboratorios secretos inaccesibles para los simples mortales. Nos inculcaron que México es un país de cactus, tequila y rifles obsoletos de la época de la Revolución, que se sostienen de puro milagro y con adambre oxidado. Pero a mediados de la década de 1930, en el corazón mismo de la Ciudad de México, a la sombra de los majestuosos volcanes, ocurría algo increíble. Dentro de los muros de la Fábrica Nacional de Armas, entre el estruendo de la maquinaria alemana y el pesado olor a aceite hirviendo, un hombre trabajaba en completa soledad. Sin los planos de las oficinas de diseño de Connecticut, sin subvenciones del gobierno de Estados Unidos y sin diplomas universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó lo que se consideraba técnicamente imposible, una pistola que exteriormente recordaba a la leyenda americana, pero que por dentro funcionaba con la elegancia de un cronómetro suizo y la suavidad de la seda cara. Era un arma que resultó ser tan perfecta que los mejores expertos en armas del mundo, hoy, casi un siglo después, la llaman con reverencia el Rolls Royce mexicano de las pistolas. Pero en 1940, una llamada telefónica y una firma en un despacho ministerial destruyeron todo. Las máquinas se detuvieron a mitad de frase, los moldes únicos se escondieron en archivos profundos y una industria que podría haber traído a México reconocimiento mundial y miles de millones de dólares en ganancias, fue borrada del mapa debido al miedo político, intrigas de pasillo y el deseo servil de algunos funcionarios de complacer al gran hermano del norte. Esta es la historia de cómo México creó la mejor pistola calibre 45 del mundo en el garaje del orgullo nacional, y por qué nuestro propio gobierno decidió que era mejor comprar chatarra ajena y ser dependientes que tener una gran industria nacional. Para entender cómo un simple ingeniero de la Ciudad de México pudo superar a los gigantes mundiales, necesitamos sumergirnos en la atmósfera de México de esa época. Trasladémonos a mediados de los años 30. El país apenas comenzaba a recuperarse después de décadas del incendio revolucionario que calcinó el viejo sistema. Aquí, en la capital, el tiempo fluye de otra manera. Parece haberse detenido entre un pasado agrario y un futuro tecnológico. La Ciudad de México de esos años es un lugar que huele a pólvora, carbón, tabaco barato, metal caliente y las ambiciones del nuevo poder. En aquellos tiempos México era otro país. Era la época del presidente Lázaro Cárdenas. Nacionalizamos el petróleo, construíamos carreteras, creábamos escuelas y fábricas desde cero. Queríamos demostrar al mundo entero que el mexicano no es solo un campesino con sombrero y machete, sino un creador capaz de domar el acero más duro. El ejército era el corazón y el escudo de este proceso. El orgullo nacional exigía que el soldado mexicano estuviera armado con su propia arma, nacional. Pero la cruda realidad era esta. Nuestras tropas dependían totalmente de las Colt 1911 estadounidenses. Pesadas, fiables, potentes, sí, pero también bruscas, caprichosas al agarre y que requerían la compra constante de repuestos a quienes estaban acostumbrados a mirarnos por encima del hombro. Cada vez que se rompía un resorte de un centavo o un percutor, México tenía que inclinarse ante Washington para comprar las piezas en dólares. Era una servidumbre técnica. En el centro de esta ebullición, tras los macizos muros de la Fábrica Nacional de Armas, trabajaba Alejandro Obregón. No era el típico funcionario de gabinete con uniforme limpio que gastaba los pantalones en los estados mayores. Era alguien a quien en el viejo México llamaban respetuosamente maestro por gracia de Dios.
Un hombre con manos callosas y mirada de lente, que podía determinar el desgaste de un fiador con precisión de micras solo por el sonido del cerrojo. Todo estaba bajo su cargo, desde la reparación de los viejos rifles Mondragón hasta el ajuste de las fresadoras más complejas que México compraba en Europa a precio de oro. Pero Alejandro tenía una pasión que rozaba la locura: la mecánica de las armas de cañón corto. Veía lo que sucedía en el mercado mundial. México estaba inundado de Colts, cañones potentes, pero diabólicamente difíciles de controlar para un recluta común. Al disparar, el calibre 45 levantaba el cañón con tanta fuerza que el segundo disparo inevitablemente se iba al cielo. Era pura física que los estadounidenses no querían cambiar durante años. El cañón de la Colt, al retroceder, caía hacia abajo sobre un eslabón basculante, y toda la energía del retroceso golpeaba al tirador directamente en la articulación de la muñeca, rompiéndole la mano. Y entonces Alejandro Obregón se hizo una pregunta que a cualquier ingeniero diplomado de Hartford le parecería un sacrilegio. ¿Qué pasaría si tomamos el poder letal de este calibre 45, pero hacemos que el mecanismo funcione suave y fluidamente como los engranajes de un reloj suizo? ¿Qué tal si domamos el retroceso, no aumentando el peso del arma, sino utilizando la propia energía de la explosión para la estabilización? Cualquier experto occidental de esa época, al enterarse de esto, se habría reído en su cara. Le habrían dicho: Alejandro, el sistema Browning es el ideal, no hay nada que cambiar en él. Un cañón giratorio en un calibre tan potente se atascará con la primera mota de polvo del desierto mexicano. Tu país nunca podrá mantener tales tolerancias microscópicas en la producción en masa. Pero Alejandro Obregón no tenía en su cabeza marcos ni fronteras. Solo tenía un viejo torno, las mejores muestras de acero aleado y ese puro ingenio mexicano. Esa misma astucia y tenacidad que permitieron a nuestros antepasados erigir pirámides cuando el resto del mundo aún vivía en cuevas. En 1934, el trabajo comenzó a hervir. No usaba supercomputadoras. Alejandro torneaba las piezas a mano, ajustándolas con lima con una precisión que hoy solo está al alcance de robots. Experimentaba con los ángulos de giro del cañón, con el peso de la corredera, trabajando largas noches bajo la tenue luz de lámparas de queroseno. Buscaba una fórmula en la que el acero no chocara contra el acero, sino que se deslizara suavemente. Y así nació el prototipo. Lo llamó modestamente Sistema Obregón. A simple vista era una pistola formidable, pesada e increíblemente elegante. En su corredera grabó con orgullo el escudo mexicano, el águila devorando a la serpiente, símbolo de nuestra independencia. Pero en su interior se escondía un detalle que cambiaba las reglas del juego a nivel mundial para siempre. Un cañón con resaltes helicoidales. Un detalle pequeño, casi invisible desde fuera. Un mecanismo de rotación único. Un disparo y el cañón no cae impotente hacia abajo, como en la Colt americana, sino que gira suavemente alrededor de su eje unos grados. Este giro absorbía la furiosa energía del retroceso como un amortiguador hidráulico invisible. Cuando Alejandro sacó por primera vez a su criatura al campo de pruebas de la fábrica, el resultado conmocionó incluso a los generales más experimentados. Al apretar el gatillo, la pistola no dio un bang brusco que desgarrara la mano con el cañón saltando al cielo. Dio un empujón suave y controlado en la palma. Todo el cargador de 7 cartuchos impactó en el blanco en un grupo cerrado que se podía cubrir con la palma de la mano. No era solo un arma, era un milagro de ingeniería. Obregón creó un sistema único de retroceso corto del cañón con cierre por rotación, algo que las gigantescas fábricas de Estados Unidos no podían lograr en un calibre tan potente. La calidad del ajuste era tal que la pistola no parecía un trozo de hierro militar tosco, parecía una obra de arte. Los rumores sobre la pistola milagrosa de México comenzaron a extenderse entre los militares como un incendio forestal. Primero fueron los oficiales del Estado Mayor de la capital. Necesitaban algo fiable y preciso para la protección personal. Pero luego comenzaron a llegar a la fábrica personas de todo el país. Comisarios de policía, viejos veteranos de la Revolución. Tomaban esta pesada pistola pavonada en sus manos,
Tiraban de la corredera, que se movía con la suavidad de un mecanismo de caja fuerte bien engrasado, y no podían creer lo que veían sus propios ojos. ¿De verdad esto se diseñó y fabricó aquí, en México?, preguntaban en un susurro. Sí, un mexicano, con sus propias manos, Alejandro Obregón. Y este fue solo el comienzo de un gran ascenso que terminaría en una caída cruel. Alejandro no se detuvo en lo logrado, logró lo imposible, obtuvo una patente oficial en los mismísimos Estados Unidos. Solo piensen en el nivel de este reconocimiento mundial. Un simple ingeniero mexicano obtiene la patente número 2.124.024 en Washington, en el corazón mismo de la industria estadounidense, en 1938. Los funcionarios e ingenieros estadounidenses reconocieron oficialmente: su sistema de cierre mexicano es absolutamente único, genial, y en muchos parámetros supera sus propios desarrollos. No fue solo un éxito, fue un nocaut en campo ajeno y hostil. Casi 8.000 signos de orgullo que pronto se convertirían en cenizas de traición. Antes de pasar al momento en que el sueño nacional mexicano fue oficial y fríamente sacrificado, detengámonos y miremos bajo la piel de esta bestia de acero, para que entiendan hasta el final por qué los mejores expertos de Estados Unidos y Europa todavía babean sobre el esquema técnico de Alejandro Obregón. Necesitamos literalmente desmontarla en nuestra imaginación hasta el último resorte y pasador. Para comprender por qué esta pistola no es una copia mejorada, sino una evolución completa de la especie, necesitamos compararla cara a cara con esa misma Colt 1911 que durante décadas impusieron a todo el mundo como el estándar inalcanzable. Tomen en una mano la Colt estándar del ejército de aquellos años, y en la otra, la Obregón. Externamente parecen hermanas gemelas salidas de la misma forja. El mismo perfil formidable, la misma empuñadura masiva, el mismo calibre 45 aplastante capaz de derribar un caballo. Pero tan pronto como presionan el retén de la corredera y tiran de ella hacia atrás, entienden al instante. Tienen en las manos mecanismos de mundos completamente diferentes. Es la diferencia entre un martillo de vapor y un bisturí láser. John Browning, al crear su legendaria 1911, siguió el camino de la máxima simplicidad. Su sistema con el eslabón basculante debajo del cañón es fiable, pero es mecánica del siglo pasado. Al disparar, el cañón de la Colt simplemente cae, con su parte trasera hacia abajo, desacoplándose de la corredera. Es un movimiento brusco, espasmódico y muy tosco. Toda la monstruosa energía de la explosión de los gases de pólvora del calibre 45 golpea el armazón de la pistola, obligándola a cocear furiosamente, lanzando la boca del cañón al mismo cielo. Disparar con una Colt clásica rápido y a la vez con precisión es un gran arte, accesible solo a aquellos maestros que entrenan su agarre y sus articulaciones durante años. Y ahora miren lo que realmente hizo Alejandro Obregón. Decidió que la energía del retroceso no debía ser enemiga del tirador, sino que debía convertirse en su fiel aliada. Aplicó en su pistola un sistema que los gigantes armeros estadounidenses rechazaron con horror solo porque sus fábricas en ese momento no podían asegurar la precisión necesaria, casi de joyería, en el procesamiento del metal. El sistema de Obregón es el cierre del canal del cañón mediante su giro, cierre por rotación. En el momento del disparo fatal, el cañón de la Obregón no cae impotente hacia abajo, rompiendo la geometría. Comienza a girar suavemente alrededor de su eje. En el propio cuerpo del cañón, Obregón talló con precisión quirúrgica resaltes helicoidales que entran en enganche con las ranuras en el armazón de la pistola. Cuando la bala vuela por las estrías bajo la presión de los gases, el cañón hace un giro corto de unos pocos grados. Este giro hace dos cosas mágicas. En primer lugar, gasta una parte significativa de la energía del retroceso en el propio movimiento de rotación. El disparo se vuelve suave, como el cierre de la puerta de una limusina cara. En segundo lugar,
El cañón siempre permanece estrictamente en una línea horizontal con las miras. No baila arriba y abajo, no altera la balística. Esto significaba en la práctica que cualquier teniente mexicano común, tomando en sus manos la Obregón, podía disparar con tan maldita puntería como el mejor francotirador de la infantería de marina estadounidense. La pistola misma, como por arte de magia, volvía a la línea de fuego después de cada disparo. Bang, 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 y todas las balas caían en un solo agujero en el centro del blanco. Era una verdadera revolución técnica, realizada aquí, en la Ciudad de México, mientras el resto del mundo estaba acostumbrado a pensar que solo éramos capaces de recoger algodón. Creamos una herramienta que, por todas las leyes de la física, superó el legado americano de Browning. Pero Alejandro Obregón no se detuvo ahí. Odiaba los detalles superfluos. Cualquier soldado que haya intentado desmontar una Colt 1911 del ejército en total oscuridad o bajo la lluvia, sabe qué infierno de ingeniería es. Un montón de piezas pequeñas y caprichosas, casquillos del cañón, resortes de recuperación que intentan volar a la arena. Obregón simplificó todo. Unió la palanca de retenida de la corredera y el seguro en una sola unidad monolítica. Esto permitió hacer el desmontaje completo de la pistola cuestión de unos pocos segundos. Un giro de la palanca y la corredera sale del armazón con un suave susurro. Sin herramientas adicionales, sin tormentos. Solo la lógica pura y cristalina de un ingeniero fanático genial. La calidad de ejecución del primer lote fue tan fenomenal que las delegaciones estadounidenses que visitaban nuestra fábrica nacional caían en un verdadero estupor técnico. Veían nuestras modernas máquinas alemanas, veían a nuestros maestros armeros que ajustaban las piezas a mano con precisión de micras. Veían el acero de alto carbono que templábamos según las recetas secretas personales del propio Obregón. No era simplemente una pistola del ejército para la matanza masiva, era una verdadera herramienta de élite. La calidad del ajuste era tal que entre la corredera y el armazón era imposible meter siquiera una hoja de afeitar. La suavidad de movimiento de la corredera era tal como si se deslizara sobre aceite líquido de la más alta pureza. Sin holguras, sin tintineos baratos, solo el noble y sigiloso susurro de acero contra acero. El ejército mexicano comenzó inmediatamente pruebas de campo a gran escala. Las pistolas Obregón demostraban su potencia inquebrantable cada día. Las arrojaban al polvo ardiente del desierto de Chihuahua. Las ahogaban durante días en los pantanos de Chiapas. Las dejaban al viento helado y penetrante de las tierras altas durante semanas enteras. Y cada vez que el tirador presionaba el gatillo, la Obregón respondía con un disparo impecable. Su sistema de cañón giratorio, que los críticos llamaban demasiado complejo, resultó ser sorprendentemente resistente. El ajuste apretado de las piezas simplemente no daba a la suciedad, la arena y la carbonilla ni una sola oportunidad de entrar en el mecanismo. Aquellos oficiales que tuvieron la suerte de recibir un arma de las primeras 1000, literalmente la adoraban. Los oficiales del ejército mexicano presumían con patetismo indisimulado con las Obregones en el cinturón, y los agregados militares estadounidenses miraban esta arma con envidia mal disimulada. Fue el pico absoluto del espíritu industrial mexicano. En ese momento sentimos verdaderamente que México podía hacerlo todo. Pero es precisamente aquí, en este momento dorado de nuestro triunfo, donde entran en juego sombras oscuras y asfixiantes. Sombras que lamentablemente siempre persiguen el gran progreso mexicano. La razón por la que la producción en serie de la Obregón se congeló repentinamente en la marca de solo 1000 unidades no fue técnica. La pistola era perfecta. La razón fue puramente política. Y las raíces de esta cínica traición se extienden directamente a Washington. Corría el fatídico año 1939. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado a devorar Europa. Estados Unidos, entendiendo perfectamente que pronto tendrían que convertirse en el principal arsenal de la democracia, buscaban a toda costa unificar todo el armamento en la región. Pero había otro objetivo. Washington no necesitaba categóricamente un vecino tecnológicamente independiente con su propia industria armamentística
en rápido desarrollo. No necesitaban un México que produjera pistolas muy superiores a su propia Colt. Comenzó una guerra silenciosa de asesores. En los ministerios en la Ciudad de México comenzaron a aparecer asesores estadounidenses con sonrisas y veneno en las palabras. Decían a nuestros generales: ¿para qué gastar enormes presupuestos en la producción de esa pistola compleja suya? Miren ustedes mismos, la producción de la Obregón requiere maestros de élite. Será mucho más simple y barato comprarnos las Colts listas y probadas. Les daremos créditos. Simplemente cierren su proyecto y seremos los mejores amigos. Era la clásica trampa imperial, y nuestros políticos, cegados por las promesas de dólares fáciles, comenzaron a ceder rápidamente posiciones nacionales. En los despachos ministeriales comenzaron a proliferar informes falsos de que la Obregón era supuestamente inadmisiblemente compleja en la producción masiva. Difundían descaradamente mitos de que el simple soldado mexicano supuestamente no estaba lo suficientemente educado para limpiar un arma tan perfecta. Solo piensen en este cinismo. Alejandro Obregón veía cómo alrededor de su gran creación se cerraba cada día más el anillo de mentiras y burocracia. Intentaba luchar, tocaba puertas, traía cálculos detallados, demostraba que en la producción masiva el precio de la pistola caería 3 veces. Pero nadie quería escuchar su voz. La decisión ya se había tomado en secreto en lo más alto, en esos despachos donde los intereses de Washington eran valorados por los funcionarios mucho más que el honor mexicano. En 1940, la producción de la Obregón fue oficial y secamente suspendida. Esos burócratas hasta el día de hoy adoran la cobarde palabra suspendida. Pero todos nosotros en este país sabemos perfectamente qué significa eso en realidad. Significa muerte. Las máquinas únicas que ayer mismo torneaban cañones con precisión de micras fueron vergonzosamente transferidas a la reparación de vieja chatarra estadounidense. Alejandro Obregón en un instante resultó innecesario para su propio país. No lo despidieron con escándalo. Eso habría sido demasiado notorio. Simplemente lo empujaron metódica y silenciosamente a la sombra más profunda. Imaginen la furia del creador. Tienen en sus manos una tecnología que puede traer al país el liderazgo mundial. Y tiran todo esto a la basura de la historia con sus propias manos, porque así lo aconsejó su gran hermano del norte. No fue simplemente un error administrativo, fue un asesinato económico a sangre fría del futuro mexicano. Pero la historia, afortunadamente, no terminó ahí. Las pistolas de Obregón no desaparecieron sin dejar rastro. Comenzaron su larga, secreta y legendaria vida. Estas pistolas se transmitieron durante décadas de padre a hijo como la mayor reliquia. Los coleccionistas más ricos de todo el mundo las cazaron durante años, porque incluso décadas después, la Obregón seguía disparando más suave y preciso que cualquier análogo plástico moderno. En el siguiente bloque final contaremos cómo este fantasma sigue asustando al sistema podrido incluso hoy. Detengámonos un momento y preguntémonos, ¿dónde están estas pistolas ahora? Si intentan encontrar una Obregón en el México moderno, se encontrarán con un muro sordo de silencio burocrático. En nuestros museos nacionales hay unidades contadas y a menudo escondidas en almacenes oscuros, lejos de los ojos del público, como si el Estado todavía se avergonzara de su mayor logro técnico. Pero basta con cruzar la frontera norte y entrar en las subastas de armas de élite de Texas, Nevada o Virginia, y verán una imagen muy diferente. Una imagen que hace que a cualquier mexicano se le aprieten los puños de rabia. Los coleccionistas estadounidenses, esos mismos cuyas corporaciones gigantescas alguna vez presionaron para la destrucción de nuestra producción nacional, hoy literalmente tiemblan sobre cada ejemplar conservado de Obregón. La llaman nada menos que The Mexican Rolls Royce, el Rolls Royce mexicano entre las pistolas. Por un ejemplar en buen estado, hoy en las subastas de Rock Island o James D. Julia, piden de $5,000 a $12,000. Y el precio de ellas solo crece. Expertos de renombre mundial, como Ian McCollum,
Desmontan nuestra pistola frente a las cámaras con tal reverencia como si fuera un artefacto sagrado de una supercivilización desaparecida. Admiran la calidad del fresado, cantan alabanzas al genial sistema de cañón giratorio y preguntan: ¿cómo un país que estamos acostumbrados a considerar atrasado pudo producir tal calidad desbordante en 1938? ¿Sienten esa amarga ironía? Todo el mundo reconoció el genio de Alejandro Obregón. El mundo valoró su trabajo titánico. Todo el mundo, excepto el propio México. Somos una nación que posee un verdadero tesoro, pero prefiere fingir que no existe para no reconocer su propia cobardía histórica. ¿Por qué sucedió así? La respuesta asusta por su simplicidad. Porque Obregón creó una fuerza real y tangible. Y nuestra élite en todos los tiempos temió a un México fuerte, independiente y armado. Les es mucho más cómodo y rentable gobernar un país que compra obedientemente lo ajeno que un país que crea lo suyo propio. Encendamos por un minuto nuestra imaginación y construyamos esa realidad alternativa que estuvo tan cerca. Imaginen que en 1940 el gobierno en la Ciudad de México hubiera mostrado la misma firmeza de hierro que en la nacionalización del petróleo. Imaginen que hubieran dicho a Washington un firme no. Tenemos nuestra propia Obregón, y es muy superior a todo su arsenal. En lugar de conservar vergonzosamente máquinas únicas, habrían invertido millones de pesos en la expansión de la fábrica. Alejandro Obregón habría recibido carta blanca total para crear toda una línea de armas modernas. Para 1945, el sistema Obregón se habría convertido en el estándar reconocido para toda América Latina. No solo estamparíamos pistolas, habríamos creado alrededor de esta fábrica un ecosistema de ingeniería poderosísimo de nivel mundial. Alrededor del gigante armero habrían crecido institutos metalúrgicos, oficinas de diseño, escuelas de mecánica de precisión. Nuestros ingenieros, inspirados por el éxito mundial del cañón giratorio, diseñarían los mejores rifles automáticos y ametralladoras del mundo. Para la década de 1960, México se habría convertido en la reconocida Suiza armera de todo el hemisferio occidental. Nosotros mismos dictaríamos la moda en el mercado de armas ligeras. Exportaríamos alta tecnología, y no solo petróleo y mano de obra barata. En esta realidad, hoy no estaríamos con la mano vergonzosamente extendida en la cola por las Glock austriacas. No pagaríamos miles de millones de dólares a los italianos de Beretta o a los alemanes de Heckler y Koch. Ellos estarían hoy en una larga fila en la Ciudad de México para obtener por enorme dinero una licencia para usar nuestras patentes únicas. Nuestros estudiantes técnicos no soñarían con irse a Estados Unidos o Alemania para trabajar para tíos ajenos. Tendrían su propia industria, su propio orgullo nacional y sus salarios dignos justo aquí, en casa. Sería un México muy diferente, un México con el que el mundo habla de igual a igual, porque ese México tiene una verdadera soberanía tecnológica. Pero en lugar de eso elegimos el camino de la dependencia, una palabra bonita tras la cual se esconde la esclavitud industrial voluntaria. Hoy el soldado mexicano, el policía mexicano, están armados con cualquier cosa menos con armas mexicanas. Gastamos nuestra riqueza nacional en la compra de Sig Sauer a Alemania, CZ a los checos, Beretta a los italianos. Les pagamos por sus planos, pagamos sus laboratorios científicos, sus escuelas y su futuro brillante. Cada bala, cada cañón comprado a extranjeros es un peso robado a nuestro propio desarrollo, a nuestra Escuela Nacional de Ingenieros, a nuestra independencia real. Y esto concierne mucho más que solo a las armas. La historia de Obregón es el espejo de toda nuestra economía nacional en los últimos 100 años. Intentamos construir nuestros automóviles BAM. Los estrangularon para complacer a la industria automotriz estadounidense. Creamos nuestra aviación. La vendieron como chatarra. Creamos la Obregón. La traicionaron vilmente. Parecemos estar malditos para matar a nuestros profetas y genios tan pronto como comienzan a amenazar realmente los intereses del gran vecino del norte. Nosotros mismos nos cortamos las alas,
Y luego nos sorprendemos de por qué hasta ahora no volamos, sino que solo nos arrastramos. Alejandro Obregón murió en el silencio y el olvido. Pero cada vez que un gigante armero moderno, ya sea Beretta en su modelo PX4 o la eslovaca Grand Power, lanza otra gran novedad con cañón giratorio y lo presenta como un avance tecnológico increíble del siglo XXI, el espíritu de Obregón se ríe en los archivos polvorientos. Él lo hizo primero, él lo hizo mejor, y lo hizo en México cuando en el resto de Europa apenas aprendían a trabajar con tolerancias tan complejas. ¿Qué hacemos con esta amarga historia hoy? ¿Simplemente esparcir ceniza sobre la cabeza? No. La historia del sistema Obregón debe convertirse para nosotros en verdadero combustible para la furia. Debemos quemar para siempre en nuestra conciencia nacional el mito de nuestra inferioridad técnica. Cuando otro funcionario o experto contratado les diga que los mexicanos no son capaces de crear una máquina compleja y competitiva, restriéguenle en la cara los planos de Obregón. Cuando les digan descaradamente que estamos obligados a comprar lo importado porque es más fiable, recuérdenles las pruebas más crueles de 1939, donde nuestra pistola redujo a polvo a la leyenda americana en su propio campo. Necesitamos recuperar nuestro derecho legítimo al intelecto. Necesitamos exigir a nuestras autoridades un apoyo real a los inventores mexicanos, no para una bonita marca en los informes, sino en los hechos. Debemos dejar de ser simplemente un enorme taller de ensamblaje donde por centavos atornillan ruedas a coches ajenos. Es hora de volver a ser una oficina de diseño para todo el mundo. Pudimos hacerlo en 1938, podemos hacerlo ahora. Lo principal es dejar de temer a nuestra propia fuerza nacional. Miren el mundo moderno. Nuevamente busca febrilmente nuevas soluciones militares. ¿Y dónde está México en esta lista? Nuevamente estamos sentados obedientemente en el último pupitre, esperando que nos envíen instrucciones y listas de precios desde Washington. Si hoy en las montañas de Puebla o en un garaje en Guadalajara viviera una persona de la talla de Obregón, ¿le daríamos recursos reales? ¿O su proyecto nuevamente sería suspendido para complacer la coyuntura política, porque desde el extranjero llamaron una vez más y ofrecieron un descuento en chatarra obsoleta? Es una cobardía sistémica. Es un miedo animal a la verdadera soberanía. Pero la soberanía no son desfiles ni gritos fuertes de ¡Viva México! En días festivos. La verdadera soberanía comienza con ese mismo cerrojo de acero de la pistola en el que está grabado Sistema Obregón, hecho en México. La pistola de Obregón es una prueba física y tangible de que somos una nación de creadores, no de consumidores imitadores. Es una evidencia que es imposible destruir mientras viva un solo ejemplar de este acero pavonado. Quiero preguntarles aquí y ahora, ¿qué sienten al saber toda la verdad? ¿Sienten la misma furia que yo, sabiendo que en su país se creó la mejor pistola de la historia y simplemente la tiraron a la basura por ganancias ajenas? Nosotros no somos solo nuestros gloriosos antepasados con cuchillos de obsidiana. Nosotros somos ingenieros con micrómetros y tornos. Somos la nación de Obregón. Escriban en los comentarios, ¿sabían antes de la existencia del Rolls Royce mexicano? Es muy importante, porque la memoria viva del pueblo es lo que más temen en el mundo los burócratas de todo tipo. Hagamos juntos una lista de todos los inventos mexicanos que fueron vilmente traicionados. Que sea nuestra lista honesta del honor nacional. Debemos conocer a nuestros héroes por sus nombres. Alejandro Obregón, Gabriel Trejo, Guillermo González Camarena. Recuerden estos nombres para siempre. Son esos titanes que demostraron con hechos que nuestro cielo es ilimitado. Denle like a este video si consideran que México es digno de su propia industria independiente. Compártanlo con amigos, porque esta verdad nos la ocultan durante años en los libros escolares. Suscríbanse al canal, porque seguiremos sacando a la luz los secretos más oscuros y grandes de nuestra historia. Diremos la verdad hasta que el genio mexicano vuelva a ocupar su lugar legítimo en la cima del mundo. La historia de Alejandro Obregón no es solo un cuento triste sobre el pasado,
es una advertencia formidable para nuestro presente. Una nación que no sabe valorar y proteger a sus inventores, tarde o temprano se encontrará desarmada ante cualquier amenaza. Ya perdimos una vez el gran Sistema Obregón. Hagamos todo para no dejar que nos roben nuestro futuro una vez más. La próxima vez que vean al viento la bandera mexicana, recuerden a aquellos que forjaron nuestra independencia real en el silencio resonante de las oficinas de dibujo. Recuerden a Alejandro y su cañón giratorio que hizo callar al mundo entero de admiración. Podemos todo. Simplemente necesitamos que finalmente dejen de pisarnos el cuello con nuestra propia bota. Y no permitiremos esto más. Gracias por ver esta investigación hasta el final. Cuiden su historia, porque un pueblo que olvida sus grandes victorias está condenado a una derrota eterna y vergonzosa. Alejandro Obregón creía sagradamente en nosotros. Ha llegado el momento de que finalmente creamos en nosotros mismos. Nos vemos en nuevos episodios, donde devolveremos a México su grandeza, palabra por palabra, hecho por hecho. Nos vemos.